por las noticias y gracias a Dios por permitirnos que cada semana nos reunamos a través de esta programación. Dice la Biblia que las noticias de lejos son bienvenidas, ¿no? Bueno, la familia sigue adelante, sigue luchando, sabiendo que todas las promesas que Dios nos ha dado son para bien. Gracias al Señor. Ahora vamos a ver en la palabra de Dios en Juan 7, capítulo 7 de Juan, y vamos a dar lectura al versículo 5. Juan 7, 5, la palabra del Señor, la divinidad de Jesús. Estoy hablando sobre la persona de Jesús. He hablado sobre la persistencia, sobre la humanidad. Ahora voy a hablar sobre la divinidad. Y así sucesivamente, hablando de Jesús sobre las diferentes facetas a través de las cuales Él se manifestó a la humanidad. Bien, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. ¿Está bien la cita? Juan 17, 5. Sí, pues. Amén, amén. ¿Está bien la cita, Juan 17, 5? Amén, sí. Está bien. Bien, entonces no hay nada que hacer. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la oración que Jesús hace por sus discípulos. Hay dos maneras de probar la divinidad de Jesús. La primera, a través del método textual. ¿Qué quiere decir el método textual? A través de los muchos versículos de la Biblia. Jesús mismo lo dijo: escudriñad las sagradas escrituras, porque en ella os parecéis que tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí. No habrá un escritor, por muy bueno que sea, por muy informado que sea, o por mucho que haya investigado sobre Jesús, que pueda superar a los 4 evangelios. Así que es el primer método textual, a través de todos los versículos de lo que nos habla la misma Biblia. Y el otro es el método histórico, a través de los muchos testimonios de los que tuvieron cerca de él. No fueron solamente sus 12 discípulos, sino que él tuvo también 70 discípulos más, a quienes se enviaba de 2 en 2. Y no solamente eso, muchas mujeres que le servían en su ministerio público, encargados del servicio. Y no solamente eso, sino las grandes multitudes que le rodeaban donde Jesús estaba predicando. Así que hay muchos testimonios, y cada testimonio de ellos, aún de sus enemigos, sea que lo están alabando, aceptando, glorificándole, o sea que lo estén atacando, siempre es el mismo testimonio sobre la divinidad de Jesús. El Hijo del Hombre y el Hijo de Dios en la palabra del Señor son una misma persona. Así que Jesús fue manifestado en carne y
a través de su manifestación, de su encarnación, manifestó atributos divinos mientras estuvo entre los hombres. Jesús vino como el hijo primogénito de María y como el hijo unigénito de Dios. Cuando pensamos en estas dos terminologías sobre Jesús como hijo, él fue el primer primo, el primer hijo de María. Así lo dice la palabra del Señor, que quiere decir que María tuvo un primer hijo, porque tuvo un segundo, un tercero. Si no, habría dicho la Biblia, pues el unigénito hijo de María, el único. Elizabeth tuvo solo a Juan el Bautista, su único hijo. Pero no dicen que María tenga un solo hijo, sino Jesús fue el primero, el primogénito. Mientras que cuando hablan de la divinidad en relación al Padre, al Dios eterno, están diciendo el unigénito. Ahí sí es el único, no hay dos. Bien, entonces aquí tenemos las dos facetas de Jesús como hombre, como ser humano y también como Dios en su divinidad. Lo que pensaba Jesús de sí mismo, como alguien dijo, es ver a Jesús, estudiarlo, leerlo, es llegar a una conclusión. O bien él fue un fanático, un loco, una persona que se creía lo que decía, o bien fue verdaderamente el Señor. Una de las dos cosas tenemos que llegar a decidir, como un loco, un fanático, un falsario, o como un Señor. Alguien lo definió, parece que fue Lewis, un hombre que al principio fue un ateo y que se dedicó a estudiar y a leer la vida de Jesús para escribir un libro y denigrarlo, y después de todas las investigaciones que hizo, terminó escribiendo que Jesús verdaderamente era el Señor. Bien, entonces, ¿qué es lo que pensaba Jesús de sí mismo? Primeramente, ser uno con Dios y ser igual a Dios. Esto en el contexto judío no era nada digerible, no era nada aceptable, porque para los judíos ellos no creían en dioses ni en semidioses, sino simplemente en Jehová, el Dios único, creador y sustentador de todas las cosas. Así que hablarle a un judío de que Dios está en el cielo, sosteniendo todas las cosas, y que otro Dios está en la tierra, tratando de librar a la humanidad de sus pecados, era algo inconcebible. Sinceramente, era algo para ellos inaceptable. No lo podían creer. Por eso es que ellos no lo aceptaron. Y Jesús seguía manifestándose como Dios y expresando que era igual a Dios, ¿no? Aquí en Juan 5:18, Jesús había sanado a un paralítico. Y bueno, los judíos donde él estaba le rodeaban, le buscaban, querían encontrarla sin razón para atacarle, ¿no? Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Jesús había hecho un milagro en un día de reposo, y los judíos en el día de reposo no hacían más que reposar. Había un montón de prohibiciones, como dice
el Señor Jesús que ellos han puesto cargas sobre la gente, cargas que ni ellos mismos están dispuestos a llevar, ¿no? Así que lo querían matar porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Yo creo que en la forma como nosotros hablamos, por ejemplo, vamos a leer el Padre Nuestro o a orar y rezar, meditar, escribir como quieren el mundo entero, porque el Padre Nuestro es una joya de la literatura. Entonces hablamos de Dios como nuestro Padre, pero el Señor no hablaba en esa forma de una terminología común, ¿no? Sino hablaba de una forma exclusiva. Y los fariseos sabían que el Señor no estaba hablando como un simple creyente del Padre Eterno, sino como alguien igual a él. En Juan 10:33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, porque después de enseñar sobre que él era el buen pastor, él era la puerta y tantas cosas que el Señor decía sobre él mismo, entonces la gente le quería apedrear. Entonces le respondieron, cuando él reclamó, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús decía: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy la puerta. Él no decía: mi padre es la puerta, mi padre es el pastor. Como David en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. No, 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 no. Él decía: yo soy el pastor. ¿Ah? Yo soy la puerta, entrad por mí y hallaréis pastos y podréis tener tanta libertad que podréis salir, entrar y salir. Entonces se está tomando prerrogativas en realidad que no tienen que ver nada con una simple expresión de un creyente, ¿no? En Juan 20:28, después de la resurrección, cuando el Señor resucitó en ese primer día de la semana, domingo, en la noche se apareció a sus discípulos. Por supuesto no estaba Judas, pero tampoco estaba Tomás. Y cuando pasó todo este encuentro que tuvo él con sus discípulos, entonces le contaron a Tomás que Jesús se había reunido con ellos. Y Tomás dijo: no puedo creerlo, a menos que vea sus heridas. Y no solamente vea, sino que yo mismo lo palpe, yo mismo quiero tocar. Si yo no hago eso, no puedo creer lo que me están diciendo. Así que 8 días después, el Señor volvió a aparecer ese primer día de la semana que estaban reunidos los apóstoles, ¿no? Y cuando Jesús entró sin abrir la puerta, dice, entró sin abrir la puerta y se fue directamente sobre Tomás. Y le dijo: Tomás, ¿querías ver? Pues aquí están mis heridas. ¿Querías tocar? Aquí está mi pecho traspasado, tócalo. Así que Tomás, frente a semejante evidencia, semejante a esta impactante realidad que tenía frente a él, Tomás cayó de rodillas y respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Mire la expresión de Tomás: Señor mío, Dios mío. No lo tomó como un profeta, no lo tomó como un ángel, no lo tomó como una aparición sobrenatural. No, 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 no. Directamente lo tomó como Dios, como su Señor, ¿no? En Juan 14:6, Jesús le dijo precisamente a Tomás, porque Jesús estaba disertando sobre
la fe y la esperanza que debían tener los suyos, pero orientándolo hacia su persona. Porque todos sabemos que los judíos creían en el Dios único y verdadero. Así que ahí no había problema. Pero cuando Jesús comenzó a disertar en ese Dios eterno, pero orientándolo hacia él. Voy pues a preparar, dice, no se turbe vuestro corazón, no quedéis turbados. Ustedes creen en Dios, tienen que creer en mí. Y yo voy a preparar lugar y voy a volver. Todo ese mensaje de promesas, de certezas, está hablando Jesús a sus discípulos. Se acerca a Tomás y le dice, Señor, ¿cómo sabemos a dónde ir? Nosotros no sabemos, no conocemos la forma, no conocemos el camino. ¿Cómo no nos enseñas? No sabemos cómo. Tú nos dices que debemos ir al Padre, pero no sabemos cómo, a la forma que tú estás predicando. Entonces Jesús le dijo, yo soy el camino. Mire, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Son expresiones muy fuertes para un judío. Por eso Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. No se queden turbados, no se turben. Ustedes creen en Dios, tienen que creer en mí. Fue algo fuerte. Luego se le acercó Felipe en la misma reunión después que le dio estas grandes verdades a Tomás. Felipe se le acercó diciendo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Así, muéstranos al Padre y nos basta. Tenemos que pensar que para los apóstoles era muy controversial. No era nada fácil aceptar todo lo que Jesús pretendía ser conforme lo estaba predicando. Así que Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Ya había pasado buen tiempo, ¿no? Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tú me has visto a mí, has visto al Padre. Fue una expresión bastante fuerte. Fue una expresión bastante fuerte. Entonces, eso es lo que pretendía Jesús de sí mismo, ser igual a Dios. Y la gente estaba turbada, de griego troeo, que significa quedar anonadado, quedar alelado, quedar como quien ve una visión, como quien ve algo terrible. La gente queda, como dice, ida. No estén quedando así. Si ustedes creen en Dios, tienen que creer en mí. Eso es lo que Jesús pretendía de sí mismo. Y bueno, a los ojos de los hombres comunes y corrientes, puede que esto no suene tan confuso, pero a los ojos de un judío, esto sí era algo muy fuerte. Esto era algo muy fuerte. Jesús afirmó tener atributos divinos. Dios Trino o Dios el Padre se manifestó al mundo a través de atributos personales. Y estos atributos personales son manifestaciones de él. Y hay atributos que son comunicables, como la santidad. Él puede hacer santo a todo el que se acerca a él, ¿no? Como el amor, él puede dar amor a todos los que se acercan a él. Pero hay atributos incomunicables que solo los tiene Dios y no puede comunicar a otras personas
para hacerlos igual a él. Entonces, el primer atributo incomunicable que Jesús pretendió tener fue la eternidad. La eternidad. Y en Juan 8:58, cuando Jesús está hablando sobre la verdad liberadora, y cuando llama a los discípulos que se le habían agregado, y él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos le dicen, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Nosotros tenemos un padre. Nuestro padre es Abraham, el padre de la fe. Así que Jesús les contestó sobre Abraham. En 8:58 de Juan, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo? Abraham vivió 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Jesús está pretendiendo decir que él tiene una edad mayor de Abraham. Más de 2000 años de edad. Por eso le dijeron, tú no tienes ni 50 años y estás diciendo que eres mayor que Abraham. Porque Jesús verdaderamente está exhibiendo a vista y paciencia de los que le escuchan sobre este atributo de la eternidad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Así que cuando Abraham nació, Jesús ya era. La gente no lo entendía porque en aquel entonces no había una teología cristológica desarrollada. Y no lo hubo hasta que vino Pablo. Y no lo hubo hasta que lo escribió Juan con su evangelio tan tremendo y profundo, escrito directamente para el pueblo de Dios. Así que él le dijo, antes que Abraham fuese, pues yo soy. Y en Juan 17:5, el versículo que hemos leído al principio, esta oración de Juan del capítulo 17 se le conoce como la oración pontifical, o sea, la oración sacerdotal, la oración de intercesión. Es la única oración completa que Jesús hace directamente por sus discípulos. Por eso se le conoce como la oración pontifical o sacerdotal o intercesora. Juan dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Y en el versículo 3 ya lo había dicho. ¿Qué cosa es la eternidad? La eternidad es que te conozcan a ti, oh Dios, el único ser verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, él está disertando directamente sobre la eternidad. Por eso dice, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, el Señor está diciendo que Él tiene el atributo de la eternidad. Y decirle a una persona estudiante de las Escrituras, decirle esto no es fácil. Yo puedo conversar con cualquier persona no versada mucho en la Biblia, menos en la teología, y la persona me va a escuchar. Pero si yo converso con un pastor que está versado en la teología, entonces inmediatamente va a decir, Salazar es arminiano, los arminianos tienen tal y tal y tal. Me hace una fila de contrariedades. Converso con alguien que es calvinista, me hace una fila de contrariedades en el mundo teológico, ¿no? Entonces, no se puede hablar de esta forma tan profunda que parece inverosímil con personas tan capacitadas como los judíos o con personas tan profesionales como los muchos que me están escuchando.
Yo digo una cosa, ellos lo saben porque lo leyeron en la psicología, en la filosofía, en la geografía, en la historia universal, en la literatura universal. Entonces, algunos dicen, ¿de qué está hablando Salazar? Nosotros conocemos, claro que también hemos leído la cartilla. Entonces, Jesús está hablando con un mundo versado. ¿Y qué les está diciendo? Que Él tiene el atributo de la eternidad. Entonces no le van a creer. Ahora es bien fácil creer al Señor. Dios es Dios y porque tenemos todo, la cartilla ya escrita, pero en el tiempo de Jesús no había nada escrito. Toda la expresión de la fe se basaba en lo oral. Luego el Señor dice tener el atributo de la omnipotencia. ¿Ah? La omnipotencia al comisionar Él a sus discípulos. Así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Así de fácil. Así como el Padre me envió a mí para esta misión, ahora yo los envío a mi misión. Esta es la misión de Jesús. Esta es la misión del Cristo Redentor. Esta es la misión del Mesías. Es la misión del Cristo glorificado. Entonces muestra ahí la omnipotencia que él tenía. En Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Ningún ángel, ningún arcángel ha podido decir semejante cosa, porque Hebreos dice que los ángeles son siervos, espíritus ministradores, pero del Hijo dice, oh Dios, tu trono, tu trono, habla del trono, y al hablar del trono está hablando de gobierno, y al hablar de gobierno está hablando de autoridad. Entonces, él muestra la omnipotencia. Luego Jesús pretende enseñar a los discípulos sobre la omnisciencia. La omnisciencia es la capacidad del conocimiento sobrenatural que solo Dios lo tiene. En Primera de Juan 1 o en Juan 1:48, en Juan, el Evangelio 1:48. Le dijo Natanael. Natanael fue un israelita, un judío que fue evangelizado por Felipe. Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías. Y Natanael, como todo judío, quería saber, ¿y de dónde viene el Mesías? De Nazaret. Cuando Natanael escuchó de Nazaret, se rió, se burló. ¿Y qué dijo? ¿Tú crees que de Nazaret pueda levantarse algo bueno? Entonces Felipe le dijo, bueno, ven para que veas, tú mismo vas a ver y tú mismo vas a juzgar. Y cuando Natanael llega donde Jesús, Jesús le dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y Natanael se sorprende y le dice, tú me conoces, ¿de dónde me conoces? Natanael nunca lo había visto a él y se suponía que él nunca lo había visto también a Natanael. Entonces, eso es lo que le contestó Jesús. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Los judíos dentro de sus casitas tenían uno de estos tres árboles y uno de ellos era la higuera, ¿no? El olivo, la vid, uno de los tres árboles o de repente los tres árboles, pero eran los tres árboles símbolo del pueblo judío. Y me imagino que había una higuera frondosa, pero él estaba dentro de su casa. Así que Natanael madrugaba y se metía debajo de la higuera a orar a Dios. Y lo hacía de una forma tan silenciosa, tan personal, que ni los vecinos, tal vez ni la familia de él habría sabido
que Natanael tenía esa clase de comunicación con el Dios en quien él creía. Por eso le preguntó, ¿de dónde me conoces? Yo te vi. Entonces Natanael entendió que ahí tenía que haber algo sobrenatural, porque el lugar donde él había ido, nadie lo sabía fuera de él. Solamente alguien que tenía que ver con Dios, igual que lo que dijo Nicodemo. En Juan 2:25, hablando sobre la omnisciencia de Jesús. Jesús conoce a todos los hombres, efectivamente, y no tenía necesidad, dice, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que el Señor no tiene que preguntar, oye, ahí tengo un discípulo, ¿lo conoces tú? Dime qué tal es. ¿Es tu vecino? ¿Has trabajado con él? ¿Has andado con él? No. El Señor, cuando eligió a los 12, sabía quiénes eran los 12 por la omnisciencia. Y en Juan 21:17, cuando el Señor llama a Pedro por segunda vez, la primera vez lo llamó cuando Andrés, su hermano, lo presentó en Capernaum. Y Jesús le dijo, ven en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. En esta segunda vez el Señor lo llama 3 veces para hacerlo pastor. Pastor, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, me ama, como que Dios no le creía, como que no lo convencía. Y le respondió Pedro, alterado, desesperado, Señor, le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Apacentar es alimentar. Alimenta a mis ovejas. Luego el atributo de la omnipresencia. El diablo no es omnipresente. Cualquiera de los santos muertos, aunque estén en la eternidad, no son omnipresentes. Pedro no es omnipresente. Juan no es omnipresente, ni de vivo menos de muerto. María no es omnipresente, ni de viva menos de muerta. El único omnipresente es Dios. Quiere decir que está en todas partes. El diablo para que se entere, el diablo para que gobierne, el diablo para que haga todo lo que hace, él tiene una tremenda dinastía. Él tiene su ejército. Por eso que Pablo en capítulo 6 de Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, mejor dicho, contra personas, seres humanos, sino contra estas clases de personas. Y hace una lista de archas, exuxias, conmocratoras, neumáticas, poner tipos de demoniología contra los cuales nos peleamos, porque el diablo no es omnipresente, ni de broma, no es omnipresente. En Mateo 18:20, Jesús, antes de que muera, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Tengan la seguridad, donde se congreguen, ahí estoy en medio de ellos. En Mateo 28:20, en la comisión misionera final que da con estos 4 bases característicos de la misión, ¿no? La cuarta característica sobre la enseñanza. Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La omnipresencia del Señor para toda la iglesia, donde nos reunamos, en la cantidad que estemos. Si hay 2 o 3, en medio está el Señor. Si hay 1000, ahí está el Señor. Si hay 1,000,000, ahí está el Señor. Pueblos y naciones enteras que le alabamos, ahí está el Señor. No hay ninguna duda. Ninguna duda.
donde se congregue la gente y esté en el nombre del Señor, dedicándose a la misión, ahí está el Señor. Jesús demostró su omnipresencia. Así que para terminar, la deidad de Jesús manifestada en su ministerio terrenal, o sea, la divinidad de Cristo manifestada en su ministerio terrenal. Sus acciones de igualdad con el Padre. El Señor había hecho esta labor en el día sábado. Sus discípulos habían recogido espigas y eso no les agradó a los fariseos, porque le dice, ¿por qué permites que tus discípulos hagan ese trabajo? El trabajo de recoger, el trabajo de frotar y bueno, y comer, todo es un trabajo, ¿no? Esto no es una comida preparada de un día para otro, esta es una comida recolectada donde hay trabajo. ¿Por qué permites? Porque hoy día sábado. Jesús le respondió, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Dios no ha dejado de trabajar por nosotros. Dios no ha dejado de actuar por nosotros. Dios no ha dejado de proveer para nosotros. Dios nos ha dejado de resguardarme a nosotros. La gente sigue orando, sea cualquier día de la semana, y el Señor sigue escuchando permanentemente las oraciones de su pueblo. Así que a él le da igual que sea sábado o que sea domingo. Para el Señor no hay una semana que lo distinga de día a día en el cielo. Así que le dice, por eso dice los judíos aún más procuraban matarle, 5, 17, 18. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, estamos en Juan 5, 17 y ahora el versículo 18. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y en Juan 10:30, esto sí es una expresión su generis. Yo y el Padre somos uno, se acabó. Yo y el Padre somos uno. Gloria al Señor. Jesús tenía poder para hacer milagros también y tenía poder para capacitar para que otros hagan milagros en su nombre. Él podía hacerlo directamente en su ministerio terrenal, pero también podía hacer que otros hagan milagros en su nombre. Él tenía esa potestad. En Mateo 11, 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Juan estaba preso, lo habían después de un año ya condenado a morir. Herodes lo tenía preso y al año lo hizo ejecutar. Y Juan sabía de su sentencia y antes de morir mandó a sus discípulos, a 2 de ellos, para que le pregunten a Jesús, ¿eres tú el que debía venir o esperamos a otro? Entonces Jesús le respondió a Juan lo siguiente, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta es mi labor. Esto es lo que debía hacer el Mesías. Esto es lo que estoy haciendo yo. Toda esta gama de actividades extraordinarias, sobrenaturales, las estoy haciendo yo. Ahora juzga tú si soy yo o no el que debía haber venido. Juan escuchó y aceptó que verdaderamente Jesús era el Cristo. Ahora, cuando el Señor juntó a sus 10 primeros discípulos, Él los envió con esta autoridad, sanar enfermos. Los discípulos nunca habían sanado ningún enfermo antes de Jesús, pero luego aprendieron
a orar por enfermos, limpiar leprosos. Para un judío acercarse a un leproso era altamente contaminante. Por eso es que había leyes que protegían no a los leprosos, sino a los sanos. Es como hoy en día. Si una persona está con COVID, nadie se le acerca. Eso lo sabemos, aunque sea nuestra familia, tenemos que tener las medidas de precaución extrema si el temor nos invade por la contaminación. Pues de la misma manera y también más exacerbada era la situación de la lepra. Era la situación de la lepra, pero Jesús les da autoridad a limpiar leprosos. Jesús tocaba a los leprosos, los tocaba. Por eso que cuando ese leproso viene y dice, si tú quieres puedes limpiarme, y Jesús lo tocó, jamás hombre sano se habría atrevido a tocar leprosos. Y yo no lo haría, digo, no. Y los discípulos en su sano juicio no lo harían. Pero cuando reciben este espaldarazo espiritual y en la gran comisión reciben el poder y la autoridad directamente de Jesús, entonces ellos se aventuraron a hacerlo. Resucitar muertos. Imagínese ese trabajito. Andy resucita muertos. Echar fuera demonios. Los demonios que habían pedido a Jesús que les preste a los discípulos para zarandearlo como a trigo, ahora le estaban sujetos a ello. De gracia recibiste, da de gracia. Mateo 19 o 14, 19. Es la alimentación de los 5,000. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. De las manos de Jesús salía la multiplicación, no de los discípulos. Los discípulos cogían lo que Jesús les daba, cogían lo que Jesús les daba, cogían lo que Jesús les daba y cogieron tanto en forma tan abundante que alcanzó y sobró. Pero eso salió de las manos de Jesús y era algo inenarrable, algo inverosímil, algo que la gente no se atreve siquiera a predicar este mensaje. Yo he escuchado a muchos teólogos, no pastores ni predicadores, sino teólogos, a los Bullman, a los Tillich, ¿no? Son los teólogos latinoamericanos que pertenecen a la escuela barthiana del alemán suizo Karl Barth sobre la teología de la razón. Esta es otra ponencia que no tiene que ver mucho con las teologías de las que nosotros usamos. Bueno, ellos no lo van a aceptar. Bullman dijo, hay que revisar la historia, porque la Biblia se ha escrito en medio de un tremendo contexto de superstición. Hay que revisarla de nuevo. Y recién estuve conversando con un ingeniero, un muchacho, por supuesto, no era una persona ni versada ni muy experimentada. Pero cuando estaba hablando de ciertos personajes que escriben teología, digo, no, este está muy atrasado, este está muy atrasado. Le digo, ¿y por qué atrasado? Si son del siglo XX. Sí, pues me dice, son del siglo XX, del siglo pasado. Eso ya tiene que ser renovado. Le digo, pero yo tengo un libro que es más antiguo. Me dijo, ese libro tiene que desecharlo, pastor. Usted no puede estar siguiendo libros antiguos. Le digo, ¿desechar mi Biblia? ¿Me estás diciendo que deseche la Biblia porque es antigua? Se quedó callado. No me dijo nada, pero yo sí le dije. ¿Me estás diciendo que lo deseche a este libro antiguo? Sí, me dijo, porque hay que renovar la lectura. Entonces, ¿quieres que deseche mi Biblia? Que me busque una Biblia más moderna, como los profetas de hoy día que dicen que la revelación de Dios no ha terminado y que Dios sigue revelando. Bueno, es un chiste que lo puede creer hasta un payaso, pero no un predicador cristiano que conoce la palabra del Señor, ¿no? Así que Jesús está demostrando en su ministerio mucho poder y también tenía prerrogativas para perdonar pecados,
para decir yo soy el Señor del sábado. Nadie podía perdonar pecados porque solo Dios lo puede hacer. Jesús perdonaba pecados. Nadie podría haber dicho yo soy el Señor del sábado, pero Jesús lo dijo. Yo soy el Señor del sábado. ¿Ah? Nadie habría aceptado una adoración, pero Jesús lo aceptó. Eso demuestra su divinidad. Eso demuestra su divinidad. Gloria al Señor. Bien, he terminado. Voy a darle una citita a mi Lilita porque mi Lilita anota. Prerrogativa divina, perdonar pecado, Mateo 9:6. Sí está. El Señor del sábado, Marcos 2:28. También está. Aceptar la adoración, Mateo 14:33. También está. Yo casi no uso muchos versículos porque sería repetir lo mismo. Y bueno, este no es un estudio exegético o un estudio comparativo de los 4 evangelios, no es un estudio solamente de algunos pasajes. Así que el propósito del evangelio de Juan en sus 3 epístolas fue demostrar que Jesús es el verdadero Dios. Juan lo hizo, que fue hecho carne. Los nombres que menciona Juan como Dios y como Hijo de Dios manifiestan una relación única y eterna, la cual Jesús mismo lo afirmó. Yo y el Padre somos uno. Y constituye la única apelación a los hombres. O sea, es mi única base para yo tener autoridad y llamar a las personas para que vengan a Jesús. Porque si yo no estoy convencido que Jesús sea divino o haya sido humano, si no es divino, no tiene poder. Y si no es humano, tampoco tiene poder. Porque como humano cumplió una misión y como divino tiene poder para mantener esa misión a través de su encarnación. Entonces, es la única forma que el predicador, el pastor, la iglesia cristiana en cualquier parte del mundo tome autoridad, no en la institución, no en el conocimiento, no en el documento siquiera que se llama Biblia. No. La autoridad está en una persona. La autoridad está en una persona y esa persona es Jesucristo. Él puede salvarnos eternamente. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Entonces, esto tiene que ver mucho con la divinidad de Cristo. Por supuesto, hay mucho pan que rebanar, pero no entro yo en cuestiones teológicas. Porque voy a terminar crucificado como el Señor. Vamos a terminar ya haciendo nuestra oración. Y espero que estas palabras no los canse mucho, porque en realidad a veces estar hablando y hablando ya cansa un poco. Pero ahí tenemos la palabra de Dios. ¿Fue Jesús humano? Sí. ¿Fue Jesús divino? Sí. ¿Existió antes de que se encarne en María? Sí. Entonces, ¿cómo María es madre de Dios? Si Dios es eterno. Y en el tiempo que Jesús vivía como el Hijo eterno de Dios, María no existía. Ni de broma. Bueno, gracias al Señor. Oramos, entonces terminamos con la oración. Nuestra hermana René Yamoga, Lilita Cam.